Son muchas las batallas diarias de las compañías ferroviarias y más en un contexto de guerra de precios. Sin embargo, una de las que más dolores de cabeza dan a las firmas privadas es la que más le ha costado resolver a Irio, que además de enfrentarse a los precios bajos de Wigo o Applo, también tiene que responder a la fuga de maquinistas que prefieren migrar a Renfe poco después de pasar por sus trenes. Un problemón que trajo de cabeza a sus responsables en campañas anteriores y que ahora parece haber subsanado. De hecho, el año pasado fue más que complejo resolver esa marcha de parte de sus maquinistas a una Renfe que ofrecía mejores condiciones, especialmente en cuanto a cotizaciones sociales a futuro por temas de antigüedad. Un problema que cuesta resolver de un día para otro y que, aunque la ley obligaba a la empresa pública a comunicarlo con 3 meses de antelación, suponía un desgaste más que difícil de solucionar ante la falta de profesionales en el mercado, y a que todo periodo de formación se alarga bastante más tiempo. De hecho, ese lío para Irio supuso cancelaciones de servicios que no podían cubrir y que ahora volvía a ser una amenaza ante los próximos meses ante la fuga de otros 35 maquinistas, llegando a cifrarse en 16 servicios y 4.500 pasajeros diarios los que podían verse afectados. Cancelaciones muy caras para la empresa y que esta vez no podía volver a pasar. Para ello acudió a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia para pedir medidas cautelares hasta dar con la solución. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta vez Irio sabía a lo que se enfrentaba y cómo podría resolverlo. Por ello, cuando los maquinistas avisaron a finales del año pasado que abandonarían la compañía el 10 de marzo de este 2024 para incorporarse a una beca formativa de Renfe, en Irio se pusieron manos a la obra para evitar problemas y comenzaron a seleccionar a maquinistas con licencia y diploma y realizar su formación el 8 de enero de 2024. Tiempo aún así insuficiente para sustituir a los maquinistas que se iban a marchar, por lo que la CNMC avaló en su resolución medidas cautelares. Y es que un maquinista en formación requiere de 545 horas de muy diversa índole que se reparten en 14 semanas. Si bien el periodo estipulado para dicha formación se establece de media entre los 3 y 6 meses, por lo que Irio necesitaba más colchón de tiempo para suplantar a los trabajadores que se marchaban, y ahí se volcó con la CNMC para aumentar el tiempo vigente, que era de 3 meses, pasando ahora a 4. De esta manera, en el tiempo de descuento, Irio este año ha logrado contratar a 45 maquinistas titulados, evitando el riesgo de tener que interrumpir alguno de sus servicios. Maquinistas ahora en proceso de formación y que podrán cubrir a tiempo las vacantes que queden libre. Un problema menos que podría añadirse a otras buenas noticias que se han ido conociendo en las últimas semanas y que podrían beneficiar a esta empresa de forma notable, como la idea de rebajar los actuales cánones por uso de vías u otras instalaciones, y que ya os conté en otro vídeo reciente, y que unido a los bajos costes actuales de la energía y la creciente subida de clientes, pueden dejar un 2024 al fin con números verdes en los resultados de la empresa ítalo-española. Todo esto llega en un momento de bastante tensión en el sector, con la creciente guerra de acusaciones y declaraciones entre uno de sus rivales, Wigo, con el ministro de Transportes, y que parece haber dejado a Irio en tierra de nadie, pero que poco a poco afianza sus servicios en todas las rutas donde ya opera, si bien, a diferencia de Renfe o Wigo, su calendario de novedades se ha quedado congelado tras llegar a Andalucía el año pasado y de momento no parece querer llegar a más sitios, probablemente por tener la flota actual completamente ocupada, y de querer llegar a más destinos como Elche o Murcia y Castilla y León, necesitaría, aparte de lograr los permisos necesarios, incorporar más trenes. Un periodo, vamos a decir, de tranquilidad que deja atrás los meses donde habló de llegar a Portugal, Galicia, el norte español o incluso ofrecer servicios entre España, Francia o Italia, y que ahora parecen estar en stand-by, pero que en cualquier momento pueden recuperar o incluso anunciar. Lo que está claro es que con la llegada de la competencia en la alta velocidad, aburrirnos no nos aburrimos y seguiremos pendientes de ellos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.